Hola a todos, estamos iniciando nuestro podcast, nuestro FJU Cast, y estaremos aquí nosotros bien animados, bien un poco perdidos con lo que decimos siempre al inicio de cada podcast. Y tenemos aquí un invitado muy especial, representando a todos los adolescentes de México, nuestro hermano menor, pero que en estatura es mayor. Es un gusto para mí que le haya aceptado así de última hora, con mucho placer, a estar con nosotros. Fuerza Giovanni. Giovanni, muchas Forza gracias. Giovanni, así ¿Qué cierto. tal? Pastor Lucas, Pastor Rafa. Muchas gracias por haber Gracias por la invitación. Me siento apreciado en esta ocasión. Sí, es cierto. Tenemos el aprecio tanto por la persona como también por el grupo FTU, que es considerado el hermano menor de la FJU, que es ahí la transición, ¿no? Vamos a iniciar entonces, antes de entrar en el tema del cual platicábamos un poco aquí, hablando un poco de FTU también, cómo es la visión que deberíamos de tener, y todos deberían de tener, incluso los jóvenes, hacia este grupo tan importante. Porque yo le digo, dejo un comentario importante, yo los jueves doy la terapia del amor, ¿no? Haciendo un poquito aquí de comercial, todos los jueves 7 de la noche la terapia del amor aquí en Tacubaya. Y me llamó mucho la atención una jovencita, ella dijo que vino de Guerrero, 10 años. ¿10 años ya es adolescente o no? Se supone que desde los... Casi, o sea, casi entrando en la adolescencia. Está saliendo de su niñez, está entrando en la adolescencia. Es muy importante esa edad. Los 10 es una etapa de transición también. A pesar de que, así como existe esa transición del FTU al FJU, también existe dentro de la iglesia, existe también esa transición de escuelita, de la escuelita bíblica, también al FTU. Entonces, pues sí, una niña de 10 años o un niño de 10 años ha aprendido muchas cosas en la escuelita bíblica y ahora le toca vivir una experiencia diferente. Entonces, sí, me imagino que, no sé qué le habrá dicho esa niña. Porque yo creo que, por ejemplo, ella debe de ser de aquellas niñas de 10 años, que pese a que tiene 10 años, pero la mentalidad ya es de adolescente, ¿no? Claro. Porque ella me comentaba de que pensaba ir en quitarse la vida con un cuchillo. No, sí, eso está pasando, en fin, era algo mucho más común entre jóvenes, qué sé yo, de 15 para arriba, pero hoy en día está pegando a los adolescentes y hasta incluso está agarrando a niños. O sea, sabemos de casos de niños que a los 8 años ya dicen, quiero morirme, quiero quitarme la vida. Y hemos atendido varios casos así. Eso es, no voy a decir lo que todos pensaron eso, pero una gran parte de niños, ahí los que están terminando la niñez, entrando a la adolescencia, ya se les pasó por la mente algún pensamiento negativo en ese sentido de o cortarse o quitarse la vida, porque es lo que infelizmente ven en las redes sociales, ven en el internet, y en fin, ellos empiezan y los papás que hacen de todo para poder controlar a sus hijos, a veces ellos abren una ventana que es muy negativa. Yo no es que no apoye a que el papá le pueda regalar un celular o algún objeto electrónico o algún videojuego, algo al niño, pero la verdad es que dejarlo ahí con esto genera problemas. Es un peligro. Es un peligro. Si es un peligro para un joven que ya es un poquito más maduro, de 15, de 16, imagínate para un chavo, un chavillo que, qué sé yo, tiene 10, 11 años. La mente de él como que se le funde, y se pierde. De hecho, vino en el podcast de domingo la señora Mariana, ¿no? Sí. Ella contaba su testimonio, que ella a los 12 años, o sea, se fue de la casa, ¿no? Se fue de su casa a vivir con un chavo de 16 Ujú. y ella pues con la idea de que, ay, como era un chavo muy romántico y quién sabe qué, pues que iba a ser feliz, quería salir de su casa. Su papá obviamente le dijo, no te vayas porque si lo haces, o sea, se acabó. Como que tratando de que ella reaccionara, pero igual se fue. Pero 12 años. Es interesante eso porque finalmente, ¿qué es lo que todo ser humano quiere? Todo ser humano quiere ser feliz, ¿no es cierto? Pero, y hasta incluso aquel que dice, no existe la felicidad no es para mí. Ahí entonces él decide dar cabo de la vida porque él dice, no existe la felicidad. Pero el problema no es que la felicidad no exista. O sea, en nuestros años ahí ha tenido a tantas personas, la felicidad sí existe para nosotros, puede existir para esta persona, para este joven, para este adolescente que nos ve. La cuestión es que si uno busca la felicidad, uno busca ser feliz con los amigos, si uno no lo va a encontrar. Al final nuestros amigos nos fallan, al final nuestros amigos nos decepcionan.
nosotros buscamos ser feliz, hasta incluso con la familia. Se supone que deberíamos ser felices con nuestra familia, pero déjame decirte, puede ser tener estar a gusto con la familia, pero no es la familia lo que te trae la felicidad. No es la profesión o el estudio, o meterte, clavarte en los estudios. Creo que lo que nosotros estamos hablando aquí es una experiencia que uno tiene con lo alto, con lo sobrenatural. Una experiencia con Dios es lo que te hace caer el 20 y, ok, espérate, necesito cambiar mi actitud, necesito cambiar mi onda, porque por donde estoy yendo no voy a encontrar lo que... No me está funcionando, no voy a encontrar la felicidad que busco. Sí. Esa es la experiencia que yo tuve cuando yo llegué a la iglesia. ¿Fue adolescente también? Sí, yo llegué a la iglesia cuando tenía 14 años y no tardé mucho para entregarme. Creo que lo que más me afectaba tal vez era... yo quería conocer a alguien para poder compartir, para poder conectar. Hablábamos de eso el otro día, ¿no, Rafa? No sé, siempre fui así, siempre quise conectar con alguien. Y en el momento en que se me presentó la figura, no apenas de un Dios que está allá arriba, pero la figura de un Dios presente, el Señor Jesús aquí, que puede entrar dentro de mí a través de su Espíritu, pues bueno, eso me cambió completamente la vida, me cambió el rumbo completo. Tenía tantos planes, tenía tantos sueños y proyectos, pero la verdad es que hasta el momento, yo les digo, aquí, ahora, y para estos jóvenes, no me arrepiento ni un segundo de la decisión que tomé en aquella ocasión. En ese tiempo, o sea, estamos hablando de otra generación también, ¿no? Sí, yo soy, ¿qué soy? No sé, ni siquiera sé qué Ahora soy. somos millennials. ¿Millennials también? No. Tú estás en el ápice del millennial y la generación... Sí, yo casi llego a la generación que ya sería la generación alfa, que vienen después de los millennials. Pero... llegas al 94, yo nací en el 93, entonces mi infancia, siendo en los 90 también, entre los millennials. Pero no sé si quiere exhibir, ¿cuál es su edad? Digo, ¿de qué año es? Soy del 80 y algo. 80 y algo. Entonces yo creo que es millennial igual. Sí, somos millennials. Aquí también se decía Caballero de los Zodiacos. Caballero, sí. Sí, entonces es de otra generación. ¿Qué se hace, Pastor Lugar? Si usted también se echaba Caballeros del Zodiaco. Sí, eso sí. Sí, pero dame tu fuerza, Pegaso. Pero o sea, es otra generación. Sí. Por ejemplo, en su tiempo, no como si fuera su tiempo. En su tiempo no era como hoy. Era que Game Boy, era Nintendo, bueno, Atari. Yo empecé con unas ganas muy grandes de tener un Atari. Tuve un Atari, mi papá me lo dio con mucho costo, pero luego después de algunos años ya empezó a surgir ya el Nintendo. Sí. No era ni siquiera el Super Nintendo, era Nintendo. El Nintendo todavía. Sí, y una anécdota, yo le decía, papá, dame un Nintendo, me porté bien, me saqué buenas notas. Y mi papá decía, no te entiendo. No entiendo. ¿Qué dices? No entiendo. Es que, o sea, hablamos de generaciones, algo interesante, porque cuando hoy pensamos en los adolescentes o la adolescencia ahora, están creciendo conectados digitalmente de manera mucho más profunda de lo que fue nuestra época. O sea, yo me acuerdo que tuve acceso a internet, ya tenía 12 años, más o menos, así, más comúnmente. Sí, creo que lo común que yo puedo compartir con el adolescente del día de hoy es que, pues bueno, fui adolescente y también crecí con una pantalla. En mi época era la televisión. Sí. ¿Okay? No había la pantalla del celular, pero había la pantalla de la televisión. Y en la televisión había cosas buenas, educativas, como también había cosas que no convenían, por así decirlo. Y creo que hoy en día lo que nosotros estamos viviendo es una transformación negativa que el adolescente o el joven sufre, porque él quiere verse de otra manera. A él le gustaría verse de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, por eso están la cosa esta de los filtros, ¿no es cierto? Sí. Tenemos, por ejemplo, aquel adolescente que no le gustaría haber nacido donde nació o tener el color de piel que tiene. Él no se acepta, ¿no? Él no se acepta. Pero la cuestión es que nunca él va a tener esa aceptación mientras el espejo de él sea una pantalla, ya sea la del celular o ya sea de la red social. O sea, el mejor espejo en el cual nosotros podemos reflejarnos, y no quiero sonar religioso, el mejor espejo para nuestra vida es que nosotros seamos un reflejo de la imagen de Dios. Entonces, con eso, pues entonces te cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar.
hasta incluso cosas que tú quisieras hacer, de repente tú dices, no, eso No, no y me eso es conviene. tan así interesante. Aquí un ejemplo, tuvimos nuestra FJ Unite y ahí estuvimos hablando con los jóvenes, ¿no? Pero hay adolescentes también que siempre participan, porque es interesante cómo ellos se toman fotos. Ujú. Un ejemplo, hay quienes no les gustan ¿se dice arcada dentaria? Sí, Sus dientes. sus Su dientes. su boca, no le Su gusta boca. su boca. Sus No le gusta su boca, sonrisas. sonrisas, sus dientes. Uno no le gusta, entonces toma fotos así. Ustedes ya percibieron, hay adolescentes Sí. que toman fotos Ujú, Están sí. siempre así. así. No, no sé si se acuerdan en la época de la pandemia, o sea, cómo eso? los adolescentes con el cubrebocas, Ah. y ya Sí. se terminó la pandemia. Ajá. Oye, Y siguen, oye, pero cuate, siguen. ya se terminó la pandemia y sigues con cubreboca. Porque ¿Qué les gusta, onda? me gustan los ojos. Ya no ¿no? les... Sí. Sí. Yo vi muchos ¿Sí? que se protegían, tipo así, que en la adolescencia luego te empiezan a salir barritos y no sé qué, y se quieren cubrir, y con el cabello se quieren tapar porque a veces te salen barritos así en la frente y no sé qué, y tratan de ocultarse de la manera en que logren. A veces Ujú. sea con el cabello, sea con un No, cubrebocas. yo no sé si les pasa a ustedes, bueno, por ejemplo, con el grupo de WhatsApp que tengo de adolescentes, creo que no he visto ni un adolescente que ponga su foto. Siempre ponen o figuras de anime o ponen fotos de naturaleza o de lo que sea. Apenas me subí una Sí, foto mía. pero no, pero es en serio, digo. No, es verdad, es verdad. O sea, como que tienen vergüenza Exactamente. de su apariencia física Sí. cuando... sí, obviamente en lo físico nosotros podemos mejorar. Hoy en día, por ejemplo, yo me veo mucho más joven que cuando tenía 18 años. Pero creo que la cuestión es esta cuestión de amor propio. Amor propio. Es Sí. una cosa Es una fundamental. buena palabra, de hecho, yo busqué aquí, es solo poner en Google, la dismorfia, que incluso se llama dismorfia de Snapchat, es un fenómeno que se refiere a la obsesión por parecerse a las versiones filtradas de uno mismo en las redes sociales. Entonces vemos que a veces uno pone filtros aquel de perrito, Ujú. o un filtro de un anime, les gusta mucho anime, o muy pintados, Ujú. Sí. que a veces uno va a ver, personalmente no es, no, o sea, no Nada. parece, no es la persona. Sí. Y- De hecho, y en nuestra época, digo, en mi época, en yo nuestra, no, yo lo no viví. pasa nada. Digo, Somos ya de más los o menos. 30. No sé si te- no sé si te No hay acuerdas- más de yo no 10 sé si años hay- de diferencia yo- entre nosotros. Está bien. Pero ¿No yo no ¿No? sé. Yo no sé si lo había tanto en tu época, pero ya cuando estaba yo más o menos con unos 15, empecé a ver mucho de esto de emos. Sí. Sí. Ah, los emos. ¿Dónde están los emos? Dejen aquí en los comentarios, por favor. Hashtag emos. ¿Quiénes eran los emos? Sí. ¿Qué- Los sí. dark, ¿Agarró los esa época? emos, Sí. los- Sí. ¿Pero Llegó le a ser gustaba? emo. No sé, ¿Le gustaba? usted es medio sospechoso por el... Fui descubierto. Fui descubierto. Sí, es cierto, la otra vez vi una foto tuya que parecías emo, sí es cierto. Está bien, yo asumo. Era lo más... Pero bueno, volviendo al asunto, es una cuestión interesante porque usaban el pelo como para poder cubrirse, o Así el es, así es. maquillaje para poder Sí. darse una apariencia distinta, diferente. Y pues bueno, siempre las personas, ellas están intentando lucir diferentes a su época o diferentes a su edad, ya sea para más o para menos, no sé. Entonces, muchas veces nosotros vemos esa Dismorfia. dismorfia, pero en realidad no lo veo como una dismorfia exterior. Exactamente. Creo que es una dismorfia Espiritual, ¿no? espiritual interior, y mientras la persona ella no arregle lo que está adentro, va a ser muy difícil que ella arregle lo que está afuera. Ese es tan fuerte así de que se me hizo recordar una señora que ella cuida a la iglesia con nosotros, que ella se peina, al igual que los 80, los 90, 60, los años 60. Ujú. O sea, ya no se usa más aquel peinado. Con el flequito. Exactamente. Ella todavía Sí. está como que detenida en el tiempo, Ajá. queriendo revivir aquella época, y a veces no es ni la época, era la sensación buena que ella sentía, ¿no? Ujú. Ella se detuvo en el tiempo, no se actualiza. Pero la dismorfia va así, es muy profundo, porque les mostré a los jóvenes unos videos de el hombre que quiere parecerse a un alien. Ujú. Él era un hombre súper de buena apariencia y se modificó todo. Había una serie creo que era de National Geographic, era una serie que se llamaba Tabú, si no me acuerdo. Sí, la Y, llegué a ver. y allí en Tabú había un chavo aquí de México que él quería parecerse al diablo. Sí. Él hizo toda serie de cirugías y se gastaba toda la lana que le llegaba,
todo lo invertía en cirugías o modificaciones a su rostro, porque él quería, y a su cuerpo también, empezó también a poner prótesis tipo cuernos en sus brazos, en sus hombros, aquí también en su cara, en su rostro, porque él quería parecerse al diablo. O sea, digo, ¿a qué punto llega esto de tú no aceptar tu propia imagen o no tener tu propia identidad, que tienes que de repente, no sé, agarrar una imagen e intentar hacerlo lo más parecido posible, ¿no? Que ahí uno quiere parecer a las Kardashians, un ejemplo. Hay muchas chicas que se... Los labios, que o sea, Los se parecen. labios. No, y de hecho también en México, de hecho es de Guadalajara una chica que se quería convertir en vampiro. También es aquí de México. Creo que sí la he visto, creo que Ella sí. también, me acuerdo cuando llegué a Guadalajara, decían, no, pues ella está aquí. Porque una vez, justo en un encuentro joven, hablando de estos temas, porque o sea, es algo que ya hace tiempo que está aconteciendo y que vemos que en la generación ahora como que cada vez va aumentando, pero... Es que fíjate, es el mismo, dicen por ahí, la mona, aunque se viste de seda, mona se queda. Sí. Fíjate que las tendencias, ellas son exactamente las mismas que había en el pasado. Sí. O sea, cuando surgió esto, el boom de la cirugía plástica, que las chavas que tenían oportunidad o las mujeres que tenían oportunidad quería parecerse con la fulana de tal. Sí. ¿Y dónde vio a la fulana? La vio en una revista, la vio en la televisión. Obviamente internet no existía en aquella época. Sí. Entonces, fíjate que es la misma tendencia, pero hoy en día las personas lo llevan hasta incluso a otros extremos. Totalmente. O sea, Y esa palabra es buena, ¿no? del extremo, porque un ejemplo no es que estemos de en contra de uno cuidarse, ajá. de hacerle gimnasio, de cuidarse. Hay un límite del cuidado, ¿no? Que no es vanidad, pero hay personas, ¿no? Que las van muy, muy, muy al extremo, al grado de convertirse en personas que ni son, queriendo ser alguien o imaginando a alguien. Por ejemplo, las mujeres a veces se ponen los senos, se ponen... Yo vi una famosa que esos días ella comentaba de que ella puso... Es una... ¿A qué se dice? ¿Bloguera también? Una influencer. Una influencer. De que ella le puso muchos botoques y muchas cosas así. Ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Aparece hasta un nombre de un demonio, ¿no? Ahí así. Pero después que le pasó como que se le cayó y quedó con cara de bulldog. Ajá. Y ella se sentía fea. Y ella lo hizo para parecerse bonita. Sí. Pero todo es siempre recordando. El problema, el trasfondo es lo espiritual. Es uno no amarse, no quererse, ¿no? Sí. No aceptarse. Que todos, no hay como, todos nosotros tenemos un defecto. Unos van a tener el nariz más bonito, otros van a tener el pelo más lacio, el otro va a tener quizás unos brazos más fuertes. ¿Sabes? El otro día estábamos entre nosotros. En mi caso no es eso. No lo tengo. En nuestra clase de pastores estábamos escuchando una cosa muy interesante que decía el obispo acerca de estar satisfecho. O sea, yo creo que es eso lo que te da paz, es que tú alcances satisfacción con lo que tú tienes y hasta incluso con lo que tú no tienes, con tu apariencia física. O sea, hasta incluso, por ejemplo, pero a mí no me gusta que soy pachoncito, a mí no me gusta que soy gordito, gordita, pero primero, antes de generar un cambio, primero tiene que haber una satisfacción, primero tiene que haber una aceptación, hasta incluso para que tú quieras cambiar físicamente o quieras cambiar espiritualmente. O sea, reconoce tu real condición, reconoce de dónde es tu punto de partida, acéptate como tú estás, tómalo como un combustible como para poder reaccionar y hacer algo distinto, algo diferente, y de esa manera tú vas a poder ver un cambio ahí en tu vida. Es el famoso poder del contentamiento, ¿no? Sí. Que el apóstol Pablo dijo, yo hoy sé vivir en toda circunstancia, Sí. en cualquier situación, pobreza, riqueza. Pero yo me quedé curioso de algo. De que usted dijo que tenía sueños y proyectos y... Sí, tenía demasiado. ¿De qué era? Pues bueno, tal vez se lo comenté a Rafa alguna vez, Lucas. Es que la tribu de Efraín me escribe aquí. Sí. La tribu de Efraín me pide, pregunten por favor. A ver, ¿dónde están al también los pastor de Giovanni. Manasés, los de Pues, por favor? Mira, ahí te va. Cuando yo llegué a la iglesia a los 14 años, yo me rodeé de amigos buenas influencias. En esa época, 14 años, no estaba apenas en la escuela, estaba en un instituto, estaba haciendo mi curso de operador de computadoras, después empecé mi curso de programador de computadoras. Entonces me relacioné con gente de un poquito mayor que yo, unos 2 años mayor que yo, 3 años mayor que yo,
Y pues bueno, ellos ya estaban saliendo casi de la prepa, ¿no? Entonces, de la escuela. Entonces ellos ya comenzaban a perfilar, quiero estudiar esto, quiero hacer lo uno, lo otro. Entonces eso me influenció a mí de una manera muy positiva, porque a los 14 años yo ya sabía ya qué carrera quería estudiar. Era algo relacionado a computadoras, a ingeniería informática, de sistemas y todo lo demás. Sabía en qué universidad quería estudiar. Era una universidad extranjera, era en Chile. Hasta me acuerdo el nombre de la universidad, se llamaba Federico Santa María, el nombre de la universidad. Sabía qué carrera, sabía más o menos a qué edad yo me iba a buscar una relación seria con una chava ya para poder casarme, formar familia. O sea, la influencia de mis papás, independientemente de la iglesia, gracias a Dios encontré la iglesia y gracias a Dios encontré Jesús, pero la influencia que yo tuve en mi casa fue muy buena, muy pero muy buena. Crecí en un hogar que no podría decirlo cristiano, pero crecí en un hogar de Principios, ¿no? de principios, valores, de moral. Eso me ayudó mucho y me ayuda mucho porque eso seteó dentro de mí un compás moral acerca de hasta dónde puedo ir, hasta dónde puedo cruzar, y en fin. Pero entonces con ese sueño yo ya sabía ya hacia dónde perfilaba mi vida. Y cuando conocí al Señor Jesús, cuando conocí a la iglesia, llegué, me acerqué, me entregué, busqué rápidamente, ya me bauticé en las aguas. Yo no tenía tiempo a perder. O sea, tenía toda la vida por delante, pero era como si yo no tuviera tiempo a perder. Porque yo tenía planes, yo tenía sueños y proyectos. Y qué mejor si yo me aliara con Dios para esto. Pero lo que yo no me esperaba, y lo maravilloso de esto es que Dios, Él cambió mis planes por los planes de Él. Ese es el momento, ¿no? Que siempre me queda la curiosidad. El punto de que un joven de 14, 15 años decide ir al altar o vivir los planes de Dios, ¿no? Para mí fue, Lucas, lo siguiente. Me acuerdo perfectamente. Yo ya estaba un año en la iglesia, ya estaba ya de obrero. Y un día yo vi a una señora llevando las fotos de su hijo al pie de la cruz. Y la señora lloraba copiosamente, lloraba. No sé qué le habrá hecho su hijo, no atendí a la señora, no conversé con la señora, no me acuerdo muy bien de la señora, pero sí me acuerdo de eso, que ella estaba al pie de la cruz estaba en el altar, ella estaba ahí al borde del altar, entregando las fotos o dejando las fotos ahí de su hijo, pero llorando. Y en ese instante me nació una indignación. Quisiera yo hacer algo por esa mujer. Quisiera hacer yo algo para poder cambiar la vida de ese su hijo. Qué sé yo, darle algunas cuantas, no sé, hacer alguna cosa. ¿No? Y fue una mezcla de digamos así, de indignación, pero al mismo tiempo compasión por aquella mujer. En aquel instante yo creo que fue el detonante para que Dios, Él sembrara de mí ese deseo de cambiar mis planes por cambiar los planes de Él. ¿Eran 15 años? 16? Yo ya estaba ya con 15 años. 15 años. En aquella época, con 15 años ya si eras un chavo responsable y todo lo demás, ya podías ser obrero. Hoy en día nosotros tenemos el curso preparatorio y todo lo demás. No, el obispo nunca me preguntó si yo quería hacer la obra. Me preguntaron algún día, ¿y ahí usted le gustaría ser obrero? Yo ni sabía qué era ser obrero. Solamente había una obrera en la iglesia. Cuando yo llegué, solamente había una obrera en la iglesia. No había obreros, solamente había auxiliares y el obispo. Entonces el obispo, ¿te gustaría ser obrero? Yo ni qué onda. Pues sí, obispo, ok, va. O sea, y desde entonces empecé a ser discipulado, principalmente en las reuniones de los domingos, pero los domingos por la tarde salía a evangelizar, mi fuerza joven era los domingos por la tarde, participaba, después salíamos a evangelizar, a las 6 de la tarde comíamos algo, regresábamos, a las 6 de la tarde estábamos ahí porque había una otra reunión que era más de discipulado, por así decirlo, la reunión a las 6 de la tarde, y llegaba y participaba, y pues bueno, de una manera u otra ya mi perspectiva
y mis sueños fueron cambiando. No porque yo no tuviera la capacidad de hacer lo que había planeado. Ciertamente, Es un llamado, ¿no? sí, ciertamente hasta hoy tengo la capacidad de hacer lo que me canta en gana. O sea, digo, tengo la capacidad de estudiar, salir adelante. El otro día me preguntaron, ¿y está listo para este examen? Estoy haciendo una certificación. ¿Está listo para hacer este examen? Pan comido, estudio y vámonos. Me saqué, en el examen creo que me saqué de 100 puntos, creo que me saqué 95. O sea, y nada más fallé por un detallito. Pero no le tengo miedo a la vida, pero tengo miedo a una vida sin Dios. Eso es lo que me frena y me refrena. Y pues bueno, creo que es algo positivo, no es algo malo. Sí. Y ahí, por ejemplo, usted tuvo un paso en la FJU. Ah, obviamente, obviamente. ¿Se acuerda de la tribu, algo así? Pues bueno, en mi época éramos una iglesia pequeña, no había tiempo para tribus, éramos el grupo rojo y el grupo azul, ¿ok? El Colores. grupo, sí, éramos el grupo rojo y azul. Yo fui líder del grupo azul, ¿sí? Eso antes incluso de ser obrero, yo ya fui líder. Y pues bueno, una cosa muy que me marcó mucho fue que en esa época de mi conversión, en esa época de mi cambio, yo empecé, no como aquel chavo fanático, pero empecé a invitar a mis compañeros. Oigan, teníamos una reunión especial sábado también. El sábado a las 3 de la tarde nosotros vamos a tener una reunión, vamos a tener algo allá en la iglesia, se llama Fuerza Joven, la vamos a pasar bien, vamos a hacer juegos y vamos a tener música y baile y que no sé qué y que no sé qué tanto. Yes. Y nunca me pelaron. Nunca me pelaron. Un día estaba yo ahí en el Fuerza Joven, estaba haciendo la Fuerza Joven porque el auxiliar ese día no podía hacerlo. Estaba yo dando el servicio, ya era obrero, y de repente empieza a llegar aquel bonche de mis compañeros. Yo tenía como 40 compañeros en mi clase. Wow. Y llegaron como, qué sé yo, habrán llegado como unos 30, 35. Dios. Sí, porque se habían juntado para hacer algún tipo de tarea, algún tipo de actividad. Y yo les dije, oigan, paso, me voy a la iglesia, me voy a Fuerza Joven. Pero llegaron todos. Llegaron todos. Porque, en fin, yo no era aquel joven que insistía o que estaba hablando de Jesús todo el tiempo. Pero creo que lo que me caracterizó, y si hay algún compañero ahí que me vea, hasta hoy tengo contacto de alguno de ellos. Algunos de ellos ya son hasta incluso convertidos y todo lo demás. No en nuestra iglesia, pero en otras iglesias. Eso es lo de menos. Creo que lo importante es conocer al Señor Jesús. Lo interesante es que yo siempre intenté mostrar a Jesús con el ejemplo. Pero yo ya era un niño bien. Yo ya era un chavo comportado. Comportado, no, porque assim, nós estamos falando de que não, é que eu usava cocaína e me quedaba 5 días fuera de la casa y mi mamá tuvo que buscar en la cárcel. Sí, hoy en día nosotros vemos mucho más eso. En nuestra época ya lo había. Creo que por el hecho de haber crecido en una sociedad muy conservadora, sí, hacía con que todo el mundo, digamos así, en apariencia se portara bien. No era tan explícita las cosas. Pero aún así, aunque yo me portara bien, hubo un cambio. O sea, y creo que el principal cambio fue el brillo en mis ojos. Fue el brillo en mi interior. Ese cambio se reflejó a tal punto que venía un compañero y me decía, oye, Giovanni, ¿tienes un tiempo? ¿Podemos platicar un ratito? Y él se acercaba y me platicaba y me contaba. Yo nunca le pedí que él se acercara y que me platicara sus problemas. Pero creo que el simple hecho de que ellos supieran que yo estaba yendo a una iglesia o de que yo estuviera dando un ejemplo, yo era para ellos un ejemplo. O sea, sí, hasta incluso presidente de mi clase yo fui un par de veces. ¿Sí? Los que sí. El jefe de grupo le llamamos. No, porque, bueno, no sé si en su época había, pero aquí también gremio estudiantil. No. Sí, no hay aquí. Creo que no hay aquí. ¿Qué es eso? Gremio es como si fuera la liga estudiantil o... como el partido político de la escuela. Como el clan de la escuela o algo así. Pues. El clan de la escuela. Sí, es como si fuera la organización de todos los estudiantes de la escuela. O sea, como si hubiera un presidente que representara a todos los alumnos. Eso. No. ¿Había jefe de grupo? No sé si, o sea...
votábamos para escoger quién iba a ser el jefe Sí, del esa era la grupo. escuela Pero era de, Porque iba a era responder- de tu clase. sí, Era de tu clase. Era de la clase, de la escuela no. Allá en Brasil es un poco diferente porque no apenas eliges el jefe de la clase, pero también eliges el jefe Es o una el, elección. De la escuela. o el Ajá. presidente de toda la escuela, de todos los estudiantes. Ah, caray. Sí, No, no, aquí- sé, no sé si te ha tocado ver en esas series de Estados Unidos o películas de Estados Unidos que empieza un candidato de la escuela a promocionarse para ser electo. Sí. Sí, ¿ya te tocó ver? Sí. Es eso, es, eso. es el gremio estudiantil. Entonces, No, no, A ver, México, por favor, implementen ese tipo de Implementen. cosas en la escuela porque está interesante. no quiero presumirme, pero fuiste el fui- presidente de la escuela. sí, por 2 años. ¿En serio? Sí. Yo solo pero, fui jefe pero de grupo. también, eso. también con esa apariencia y con su pelo de emo. Eu jogava já com My Lo Chemical veía- Romance. My Chemical Romance y después hay un poco de Marilyn Manson. Pero no, una cosa que me llamó la atención y tengo un poco de duda es la siguiente. Es muy interesante tu historia en el sentido de 16 años. Porque así, como dijiste, ¿no? Ya siempre fuiste un chico comportado. O sea, educado, de futuro. El niño bien. Aunque no fuera de la iglesia, Sí. seguramente te iría bien por la educación, los padres, la visión que tenía, ¿no? Claro que Dios es todo. Pero el tema con las chicas, mujeres, ¿no? Pues ese problema. En realidad, te comento, Lucas, eso es lo que te decía cuando llegué y me hacía falta esa conexión. Yo quería encontrarla con una chica. Ah, es eso. Ok. Porque es lo que sufren muchos jóvenes, ¿no? Sí, pero no, obvio, como todo cualquier joven hombre, o sea, obvio que quería llegar a los términos finales. Si se daba la oportunidad, obviamente que sí la iba a aprovechar. Pero hablando acerca de esto, para mí lo más importante siempre fue la plática. Siempre fue el hecho de que alguien con quien tú puedas abrirte, conversar y esa otra persona también confía en ti, ese vínculo. Sí, te ríes porque ya sabes cómo soy, ¿verdad? Sí, me Entonces- río porque tengo unas siglas así en mi cabeza. Sí, entonces Sí. desde chavo siempre fue así. Entonces, mis compañeras mujeres lo sabrán. No es que las buscaba para que ellas sean mi novia o para que pudiéramos ligar o nada de eso, pero el hecho de conectar, ¿sabes? Te hacía como que el famoso sufrir el mal de amores. Sí, y es así como yo llegué. Llegué a la iglesia a pesar de bien comportado. Yo era aquel tipo que por las noches yo agarraba mi almohada y yo lloraba. Porque yo no quería la comprensión apenas de mis papás, que digamos así la tenía, pero no tenía la confianza de comentar cosas de mi edad con ellos. Sí. Pero agarraba y yo lloraba por las noches, porque no tenía nadie, porque Wow. no tenía a alguien. Entonces, y es increíble. Y fíjate cómo es de la vida, ¿no? Y el propio enemigo, el diablo, ¿no? Cuando nadie me pelaba, cuando tenía esa edad, A eso iba. Ajá. cuando yo tuve el brillo, cuando ya tuve el brillo Ajá. dentro de mí, ya empezaron a caer como moscas. Me llueven. Por ¿Qué favor. pasó? Dice. Por favor, jóvenes, entiendan esto. Sí, esto. ese brillo. No solamente te pasa contigo. Es increíble, ¿no? De Sí. que cuando nosotros tomamos la decisión, Ujú, en serio, sí. hasta nos volvemos guapos, ¿no? Para quienes antes éramos feos. El que nadie le hacía caso antes y ahora de repente. ¿Le pasó eso también? Ujú, sí, me pasó, pero así. Me pasó en la propia prepa, me pasó también esto cuando salíamos a evangelizar, me acercaba sin segundas intenciones a una joven o algo, y ya porque alguien le estaba hablando, ella Sí. ya se quedaba así toda con la boca abierta y qué onda. Para que tengas una idea, en mi época nosotros teníamos ya empezó con lo de internet, era la internet con llamando, ¿ok? Okay. Ya empezó ¿Te con- acuerdas Pensé que era el ICQ, esas cosas. No, el ICQ vino Fue después. después, vino ok. después. En mi época nosotros platicábamos con algo que se llamaba IRC, Internet Relay Chat. Ok. ¿Ok? Solo Te- conozco y sé que. Este es el ICQ, el Sí. de... No, no, sí. yo Ese también. vino después, dice. Sí, yo entraba al IRC, entrabas a un servidor. Entrabas a ese servidor. Eso te estoy hablando de mis 14 años. Entrabas al servidor y allí había varias salas de varios asuntos.
yo entraba a la sala del asunto de mi ciudad. Ahí estaba la ciudad, entraba y había gente de todas las edades, de todos los gustos y todo lo demás. Y no veías foto, no veías nada. Nada más deducías que podría ser una mujer por el nombre o que fuera un hombre por el nombre. O sea, por su nickname, por su apodo, ¿no? El usuario, el nombre por del el usuario. ¿Quieres que revele cuál era? Sí, por favor, mira qué tanto yo quería conectar con alguien que mi apodo era el seductor. Por favor, pongan aquí en los comentarios cuáles eran los apodos de ustedes. El seductor. Antes de convertirse, antes de conocer a Jesús. ¿Cuál era el tuyo, Rafa? Mi apodo. Otro nickname, no sé. Que usabas en MSN. Digo, el mío era Lucas _surfit 10. Es que en el pensando... MSN ya no había para dónde escapar, tenías que poner tu correo electrónico. Exacto, es lo que me acuerdo. Sí, Yo tenía Rafa. En el ICQ, el de la florcita, no tenías para dónde escapar, era tu número. Era como si fuera tu número de teléfono. Y ese tu número era fijo. Pero en la sala de IRC, donde entrabas, podrías ponerte cualquier nombre. Y es más, si te lo registrabas, nadie más te lo podía quitar. Tipo una arroba de Instagram hoy en día. Era como si fuera un correo electrónico prácticamente. Entonces, el seductor. Sí. El seductor. Y me acuerdo cuando marqué mi primera cita a ciegas de internet. O sea que parece, perdón, la que cosa corte. era seria, Parece ¿no? eso tipo el Tinder de hoy en día, pero Sí. a ciegas totalmente. No, pero estamos hablando de qué edad. Yo estaba con mis 14 años. Era así, muy inteligente, ¿no? Muy así avanzado, ¿no? Sí. No, o sea, imagínate que alguien algún día te dijo, mira, ahora existe esto, lo de internet, y ibas a aquellos lugares, bueno, todavía lo existe, ¿no? Ibas al café internet, y el café internet sí había café. Sí. Era cafetería, o sea, no era solo había una cafetería. Y era un lugar donde tenías las computadoras a tu disposición. No todo el mundo tenía computadora, pero principalmente no ibas para acceder a internet. Lo más atractivo en aquella época del café internet era una computadora para hacer tus trabajos de escuela. Wow. Sí. Y obvio, de pilón, de extra, pues también podías acceder a internet. Okay. Y echarte el cafecito y aprovechar el momento. Y echarte el cafecito y todo lo demás para aquellos que les gustaba. Y pues bueno, ahí empecé en un café internet a la vuelta de mi instituto. Mi instituto, a pesar de ser de computadoras y todo lo demás, no estaba conectado a internet. Okay. Me daba la vuelta, pagaba creo que $1 por hora y accedía a internet. Entonces era como le hacía. Ya después tuve una computadora en mi casa, accedía y todo lo demás, pero siempre la computadora, internet y todo lo demás siempre estuvo muy presente, pero se te abrió un mundo. Y en aquella época no había tantas cosas. Aprendí a hacer un sitio web, aprendí a platicar con las personas, no solamente... Una vez estaba ligando con una chava de Suecia, ¿cómo es? ¿Y cómo hablaba en inglés? Dice que hablábamos en inglés. Yo tenía un traductor en la computadora. ¿No era Google Translator? Que no existía. Que no existía en aquella época. Google ni existía. ¿Quieres saber cuál es el nombre de los buscadores de aquella época? Dios mío. A ver, Yahoo era famoso. Yahoo, okay. famoso. También lo llegué a usar. Sí. Todavía sobrevive. Sí. Había otro que se llamaba Lycos. Lycos. Muy bueno. Había otro que era Altavista. Dios mío. Altavista era hasta incluso mejor que Yahoo, pero Yahoo compró Altavista. Entonces, era una época donde el internet era mucha novedad. Era algo increíble, pero no había tanto recurso como para poder acceder a materiales, a libros, como hoy encuentras libros, encuentras de todo. Creo que lo que más pegaba en aquella época era que también podías bajar música o podías hacer tus MP3 de tus CDs. Yo iba a decir de Ares. Tú usaste ¿no? Ares. uTorrent, pero usabas Ares, LimeWire, esas cosas. Sí, sí. Ajá. Sí, yo agarré una buena época de Napster. O sea, Napster era... después si quieren googlear, Napster era el rey de la música del MP3. Era el Spotify de aquel entonces. Sí, exactamente. Obviamente música... For sharing. For shared. Ajá, Sí, cierto. Sí. Los archivos. Ajá. Entonces era la época. Hay que hacer un episodio así, nostalgia, porque Nostalgia, ya me está dando sí. nostalgia todo lo que estamos hablando. No, yo estoy aquí queriendo preguntar el siguiente, porque es la duda de mucha gente. O sea, ¿cuál sería su fundo de pozo, no? Como así tuviste un encuentro con Dios,
Porque normalmente la gente piensa solo que aquellos que usaron cocaína o aquellos chicos que tuvieron una vida más loca, así violenta, Sí. ¿no? Como el testimonio de la señora que vino otra vez. O sea, ella llegó manifestada a la iglesia así. O sea, Sí, llegó... pero como un joven que es más inteligente, digamos así. Es Sí. que yo tuve una conciencia de lo siguiente. Cualquier ser humano que no tiene a Dios está ya en un pozo. El fondo del pozo es aquel momento donde tú ya no tienes a dónde mirar y tú miras hacia arriba y miras hacia Dios. Y eso fue lo que pasó conmigo. En aquellos domingos que apenas empezaba a participar, aquellas reuniones del Fuerza Joven que empezaba a frecuentar y todo lo demás, yo me di cuenta de cuán vacío yo era. No se habla tanto de depresión como hoy también, ¿no? Sí, no, de repente, por el hecho de que te comenté que lloraba, tal vez lo clasificaría como una depresión. Un vacío, yo Un- creo, ¿no? Sí, El un alma. vacío. Sí, podría decirse. Hoy en día, depresión, sí, pero no era que no tenía ganas de bañarme, no tenía ganas de ir a la escuela o todo lo demás, sí. Bueno, creo que en aquella época no tenía ganas de ir a la escuela, porque... bueno, Eso no caracteriza sí, depresión, ¿no? sí. Sí, luego dice, el chavo de hoy dice, tengo depresión. ¿Por qué? Porque no no quiero ir a la escuela. Pero eso también les pasó a muchos, yo creo. Viví muy deprimido. Entonces, es una cuestión interesante porque yo no conocía a Jesús por las malas. A mí me tocó conocer a Jesús por las buenas. Pero aún así, eso no me libró de todos estos años de conocerlo, de pasar por experiencias que me llevaron, tal vez no a un fondo del pozo, pero me llevaron a un desierto. Experiencias donde Dios me llevó al desierto, y también hubo veces donde en esta caminata yo la regué bien feo, y yo mismo me llevé al desierto. Pero aún allá, Dios, Él tuvo misericordia y aún la sigue teniendo. Y creo que un mensaje importante que siempre yo le digo a las personas, tal vez es importante que este joven lo sepa, es que si estás vivo hoy, si estás viendo este podcast, te equivocaste, la regaste, pero si estás vivo hoy, estás respirando, ¿por qué Dios te permitió vivir este día? Porque aún hay una oportunidad, aún hay una chance, hay una oportunidad de reaccionar, hay una oportunidad de ser diferente, hacer distintas las cosas. Y eso no significa que vas a transformar tu vida de la noche a la mañana, pero aquí adentro, sí, yo creo que sí se puede. Sí, y usted hablaba eso, me recordé aquel versículo que... Ese versículo para mí, como dice siempre Dios, es brutal. Es brutal. Uh-huh. Es un versículo que a mí me constriñe, una palabra que me encanta también, constriñe, Uh-huh. que es la causa de que no seamos consumidos, son las misericordias de Dios, ¿no? Sí. Ese es el motivo del por qué yo todavía no fui destruido. Uh-huh. Solo fue si no fuera la misericordia de Dios hace mucho. Uh-huh. Sí, porque de repente este chavo que nos está viendo ve la figura del obispo, ve la figura del pastor y sí, de repente se le despierta como que somos los Avengers, ¿no? Ujú. Como que somos superhéroes. Usted sería Thanos. Sí, a ver, ¿quieren probar? ¿Quieren probar? No, mejor no. No, porque tengo gemas aquí. Entonces, pero la idea es que nosotros no pongamos nuestra visión o nuestra vista en los pastores, obispos o cualquier otra persona. Un ejemplo muy claro para mí es el caso también de otros pastores, de otros obispos. Ellos tuvieron de repente un pastor en su Fuerza Joven que hoy en día Sí. ya no está. Y Yo tal creo vez, que muchos pueden comentar ahora que Sí, seguramente... seguro. pero la cuestión es la siguiente, y que Dios tenga misericordia de ellos. Espero que el mío, en mi caso, se apartó y espero que esté en la iglesia o que le haya ido bien. No lo miro como algo malo, sino siempre intento extraer lo bueno de esas experiencias para que no me pase a mí. Entonces, es colocar siempre los ojos en el Señor Jesús. Porque tú, yo, Rafa, todos nosotros, el obispo, la institución, puede fallarnos. Podría llegar a fallarnos.
pero el Señor Jesús nunca, jamás. Y creo que es eso lo que es el motor de mi vida. O sea, sí, o sea, digamos que, en fin, alguien muy cercano a ti. Es mejor aceptar de que un ejemplo, los jóvenes llegan o los adolescentes llegan a los grupos de nosotros, que ya es mejor que ya les seamos sinceros. Mira, te vamos a fallar, te vamos a decepcionar. Yo creo que toda persona que está decepcionada, frustrada, insatisfecha, es porque ya puso mucha expectativa en una persona, esperó demasiado de una persona. Y cuanto más convivimos con una persona, más vemos sus defectos, sus fallas. Y si yo me quedo esperando en ella o esperando de ella y me dejo olvidar de Jesús, yo fallo. Que es hasta lo que queremos hablar aquí. Estamos hablando de Pedro. Que, por ejemplo, el Pedro, él estuvo allá con Jesús y él dijo, no, Señor, yo muero por ti, muero contigo, ¿no? Él dijo algo así. Yo jamás te negaría. Y Jesús dijo así, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y él dijo, yo jamás lo haría. Yo soy Pedro, soy fiel. 900 días caminando con Jesús. Y ahí él en el patio, una mujer le mira, una criada, una sierva, y dice, tú eres como uno de ellos, hablas como ellos, te viste como ellos. O sea, tú eres discípulo de él. Y Pedro dice, yo ni conozco a este hombre. Le dio dismorfia. Le dio dismorfia. Sí, o sea, él cambió su identidad por aquel momento. Sí. Y es algo que le podría pasar a cualquiera. Exactamente. La cuestión es la siguiente, es que nosotros, sobre la expectativa que nosotros tenemos de nosotros mismos, tengamos una expectativa buena, pero todas nuestras expectativas, todas nuestras fichas, nosotros las tenemos que apostar en el Señor Jesús. Porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él sabe lo que va a ser mejor. Y hay veces que en este aprendizaje, esto de saber lo que es mejor para nosotros, es como con nuestros papás, y tal vez este adolescente o el joven también lo vive, es lo siguiente. El papá casi nunca te va a dar lo que tú quieres, pero Él te va a dar o Él te va a permitir aquello lo que tú necesitas. Entonces, tal vez tú querías en aquel instante facilidades, querías que te fuera mejor, no querías llorar, no querías pasar por aquel momento que tú pasaste, pero Dios Él permitió para que de alguna manera tú pudieras aprender y hasta incluso a futuro tú pudieras hasta incluso ayudar a una persona que está pasando por lo mismo que tú pasaste. Así es. O sea, si algo yo saco de provecho de todas las experiencias que tuve, buenas y malas, hay muchas experiencias malas que pasé por mis errores, que yo no sé todavía responder por qué pasé por eso. Descuido, fue una situación desagradable y todo lo demás, estallé, pero una cosa saco de provecho, Dios Él me permitió pasar por eso y en algún momento Él me va a hacer comprender por qué pasé por eso, para poder ayudar a una persona, para poder desarrollarme en mi vida espiritual y en fin. Y lo que más quiero y lo que este joven debe de querer, el adolescente debe querer, es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Mucho nos alegraría que este joven, él decidiera servir a Dios en el altar. Sí. Yo no sé si él va a ser obrero, obrera, si él va a ser pastor, esposa de pastor. Una cosa así, no puede haber cuestión. Este chavo, esta chava, tiene que ser un hombre y una mujer de Dios. Creo que esa es una de las cosas que me llamaron la atención cuando yo me convertí. Yo no me acuerdo de quién aprendí. Si fue un pastor, un obispo que predicó, yo no me acuerdo. Pero me quedó muy guardado de que yo nunca voy a pelear por un título, por una posición. Yo debo de querer ser hombre de Dios, mujer de Dios. Porque eso no es algo que se logra de un día a otro. Sí. Se toma toda la vida. Porque, por ejemplo, para estudiar medicina son 10 años, no sé cuántos años se toma. Unos 10 años y me dan la licenciatura o el diploma, soy doctor. Hombre de Dios es algo que se toma toda la vida. Son muchos años. Y ahí viene el tema de que si el joven viene y ele quiere solamente ser un pastor, solamente ser un obrero, solamente tener un título, él puede lograr aquel título, pero si él no luchó por ser hombre de Dios o mujer de Dios, tarde o temprano le va a salir. La misericordia de Dios, y algo que decía también, yo me recordé de una frase que dice así, que cuando yo no me ponga en lugar de las demás personas, la vida me lo va a hacer pasar por eso, ¿no? Me va a hacer entender a aquella persona. Entonces yo pasé por eso.
eso se vuelve un testimonio. Yo voy a ayudar a otras personas. Que es exactamente el caso de Pedro. Pedro, es que la Biblia no nos da detalles. No, y es increíble porque muchas veces en estos 20 y pico años que tengo de atender personas, a veces Dios me pone una persona para poder atender, Sí. la cual yo estoy hablando con ella acerca de la palabra de Dios, de lo que Dios me orienta a decirle a través del Espíritu Santo, pero en realidad el consejo que le estoy dando no es apenas para ella, el consejo también es para mí. Sí. Y es increíble, o sea, Dios, Él te pone situaciones para poder mostrarte, para darte la señal roja, la señal amarilla, la señal verde, para que tú puedas saber qué hacer, parar, prestar atención o hasta incluso seguir, dale, o sea, y creo que es algo fundamental que este joven pueda aprovechar ahora en este instante, yo no digo son los mejores años de tu vida, los mejores años de tu vida son aquellos que vives en el presente, pero qué etapa maravillosa tiene este chavo, esta chava por delante, si él sabe aprovechar. Es también aquel versículo, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no? Entonces, porque vendrán días malos, en los cuales no tengas en ellos contentamiento. Y por eso es tan importante que ahora, mientras nosotros tenemos este uso de razón y somos jóvenes y somos fuertes, nosotros podamos tomar las mejores decisiones posibles. Sí, sí, y sobre eso de la persona, un ejemplo, aprovechar, ¿no? Su juventud, también el primer amor. Cuando decía aquí se me olvidó lo que iba a decir. Él le dijo aquí antes, ahorita. No sé qué punto ¿Qué querías fue mencionar. lo que te dijo ahorita? ¿Antes? Estaba hablando de... que se le quedó con lo de Avengers, ¿no? En la casa. No, pero dijo algo muy fuerte aquí ahorita. Así que empezó a hablar. ¿Qué fue? Acerca de mi conversión, acerca de... Fue ahorita, en esa última. ¿Ahorita? En esa Ay, Dios cosa mío. de ser hombre de Dios, estábamos hablando de ser hombre de Dios, de ser mujer de Dios. De atender a las personas y que... A los consejos eso. para uno mismo. Ajá. Sí. Me recordé de que uno dice así, de que como Dios actúa, yo ya percibí, por lo menos para mí, de que Él nos habla en privado, en nuestra conciencia. Por lo menos yo creo que Dios actúa así, conmigo así. Dios me habla en privado, el Espíritu Santo me habla algo. No lo hagas o hagas. Si yo no le doy oídos, ahí Él usa una situación para hacerme ver y dar oídos de algo que yo ya había sido alertado por Él. Sí. Y aún así, si yo no doy oído, si eres casado, Ele vai usar tu esposa. Quando uno não escucha a la mujer, al Espíritu Santo, Dios usa a la esposa. Y ahí Dios, cuando ya no ve situación de que uno realmente ya no escucha, entonces Dios como que lo hace público para poder salvar a la persona. Sí. Salvar a aquella persona. ¿No? Yo creo que es porque Dios es un Dios tan misericordioso. Él quiere que las cosas sean por las buenas. Uno es el que después lo termina forzando a que sea por las malas. O sea, él dice, sí. A ver, tienes que aprender al respecto de eso. Hay muchas cosas aquí que podemos tomar, los que están ahí en casa o donde quiera que estén viendo y acompañen este podcast, que me hacen meditar y creo que puede ayudar a muchos. Todas las palabras que compartimos, porque un podcast, el tiempo que llega a durar, o sea, son muchas palabras que estamos permitiéndonos alimentarnos de ella. La palabra de Dios es así. Y las personas... todos tenemos que buscar ser este ejemplo. Como ejemplo, al pastor Giovanni yo lo conozco desde mis 10 años de edad, o sea, hace 22 años que lo conozco. De hecho, entré en su boda con las argollas, o sea, fue... Y en mi conversión a los 17 años, yo lo tomé a él como esa persona para decirle lo que yo sentía. Mi papá es pastor de la iglesia, pero yo no tenía la confianza, porque es mi papá, es diferente, justo como decía, o sea, no tengo la confianza en mi papá. Y fue con él y qué curioso, porque luego son consejos que seguramente también él lo puede traer para su vida y creo que ahorita no sé si se acuerde. Yo hasta me acuerdo del lugar donde estábamos. Yo estaba en ese proceso de que quería liberarme de la pornografía, yo quería liberarme de cosas y yo también fui un niño bien toda la vida, crecí en la iglesia y en fin. Pero yo una vez sentado en Parque Delta, en las banquitas que estaban así, yo le dije así desahogándome, ¿por qué la vida es tan difícil? Yo con mis 17 años pensando que la vida era difícil. Y me dice, Rafa, la vida no es difícil, nosotros la complicamos. Cuando estás con Jesús, cuando estás con Él, todo se da. Justo, o sea, son cosas que me marcaron. Hace cuántos años que escuché eso y que me marcaron. O sea, son ya 15 años que escuché un consejo.
Y otra cosa también, yo decía, es que no puedo dejar, es que no puedo. Y me dijo, a ver, ¿tú crees en la Biblia? Le dije, sí. Me dijo, ¿qué dice ahí? Me agarró, y tanto que se volvió uno de mis versículos favoritos, que es Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no has podido, es porque entonces no has creído como debes. Entonces son palabras que a veces uno escucha y así puede servir en un podcast. Como dices, el Espíritu Santo te habla, lo lees en la Biblia. Y Rafa, déjame decirte, ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí escrito en Filipenses, es el versículo que me acompañó desde el día de mi conversión. Entonces, yo lo escuché, ni siquiera lo escuché en la iglesia primero. Primero lo escuché en mi escuela. Mi escuela era mi prepa era una prepa cristiana. ¿Okay? Había consejería para quien quería de pastores. Y ellos invitaban a que participaras de un culto el domingo si tú quisieras. Pero no se metían en tu vida. Y una de las clases que nosotros teníamos a veces se llamaba formación cristiana. Y una vez teníamos esa tarea de leer el libro de Filipenses. Y es una oda a la victoria. Sí. Entonces es algo muy importante porque realmente si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros todo lo podemos. Eso no nos da permiso a pecar, a hacer cosas malas, pero ciertamente delante de los baches que nosotros tengamos en la vida, pues vamos a conseguir superarlos, vamos a conseguir vencerlos, ¿no? Creo que ese es el mensaje que a mí me gustaría que todos los adolescentes tuvieran, los jóvenes también, pero obvio, cuidando ahí de los chamacos ahí del FTU, que se les metiera eso en la cabeza, que todos ellos lo pueden. No hay nada que sea imposible a aquel que cree. Y mucho más cuando nosotros estamos con Dios, pues entonces en Él todo lo podemos. En Él todo lo vamos a conseguir, todo lo vamos a poder. Ahora, el gran riesgo, y a eso no podemos tenerle miedo, es que Él cambie nuestros sueños por sus sueños, que son mucho mejores que los nuestros. Y que vale la pena que nosotros lo vivamos, que nosotros lo tengamos en nuestra vida. Sí, yo lo entendí y fue lo que me... Y eso es muy fuerte, también. Rafa. Tanto tu testimonio, los dos, ¿no? De un ejemplo... ¿Ves que no fue una oración que te hizo? No. Una cadena que te mandó a hacer... O sea, que una palabra es una decisión. Creo que mi esposa escuchó la señora Cristiane o el obispo Renato hablando algo así, de que la liberación no es un proceso. Ah, sí. Es una decisión. Sí. Si escuchaste una palabra, creíste, no estabas en la iglesia. Para que no sabe, nuestra catedral aquí en Parque Delta. Sí, pero es lo que el Señor Jesús dice, ¿no? Él dijo así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La liberación, yo lo acostumbro decir, no tengan la más mínima duda que la oración fuerte, la imposición de manos, claro, es importante y hay que hacerla. Sí. Y este chavo, adolescente, joven, tienes que participar los días viernes en la iglesia, tienes que recibir una oración de imposición de manos. Que sí. Por supuesto que sí. Pero la liberación para mí no es cuando tú expulsas. Sí. No, para mí la liberación es cuando te cae el 20. Así es. La liberación es cuando el peso de la verdad te constriñe, como lo dices. Sí. El peso de la verdad te hace... Híjole. Sí, porque no puedo dejar la masturbación, es que no puedo dejar noviazgo, no puedo dejar de ver pornografía, a veces de un videojuego, o que ni puedo ir a la iglesia los viernes, que no puedo ir los domingos. Pero no, te falta decidir, te falta entender de que no es la vida difícil. Somos nosotros los que complicamos. Y que una palabra en un lugar fuera de la iglesia... Me hizo exactamente, y yo creo que por eso tenemos que aprovechar, o sea, no solo escuchar cuando hacemos ese tipo de pláticas, luego como que divagamos un poco pero hablamos de todo un poco, pero exactamente, pero vean que terminamos teniendo un centro en nuestra vida porque nos cayó el 20 a nosotros y es lo que queremos también que acontezca con todos. Por eso es escuchar una palabra y permitir que esa palabra dé frutos. O sea, no me acuerdo si llegué en algún momento a platicar al respecto de esta frase u otros momentos. Se acuerda de aquel día. Pero es algo que me marcó a mí. O sea, porque lo escuché y entendí. O sea, el Espíritu Santo en aquel momento, él permitió de que escuchara esas palabras. Igualmente aquí. Porque a veces uno piensa que va a ser así como todo un evento en el que voy a llegar a la iglesia y... no, a veces es algo tan así que... puede que un amigo así oye,
¿No te das cuenta? Ha sido hasta como un regaño que puedas llegar a recibir o alguna exhortación y eso. O sea, ¿saben? Y entre otras cosas también me llegaron a decir, porque a mí me gustan mucho los idiomas. Y me decía, oye, ¿te gusta hablar? ¿Hablas inglés? ¿Hablas español? ¿Hablas portugués? ¿Cuándo vas a hablar la lengua de Los Ángeles? Y yo... Pero porque fue siempre una persona así que me dedicaba. Un día puedo igual contar mi testimonio y todo. Porque todos pasamos por eso. Hoy cuando ven... mira, el pastor, o justamente como los vemos así como si fueran de los superhéroes. No. Nosotros tuvimos y tenemos nuestra historia, nuestros desiertos, pasamos por nuestras situaciones, tuvimos que tomar decisiones. No, pero Rafa, es lo que este chavo, él, a veces nosotros tal vez podríamos tener un poco de culpa en eso, porque sí, obvio, el mensaje en la iglesia siempre es de victoria. Victoria, vamos a vencer, con Jesús siempre vamos a ganar. Pero en eso de ganar vas a pasar por baches. Uh-huh. En eso de ganar, sí Jesús te va a mostrar que la vida es simple, pero tú te la vas a querer complicar con tus decisiones. Tú te la vas a querer complicar con tu ego. Lo vas a querer complicar con cómo piensas que son las cosas o cómo deberían ser las cosas. Y no es como yo pienso, no es como la iglesia piensa o el obispo piensa. Es cómo Dios piensa, y es en eso donde lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Cuando nos desviamos de eso, es ahí cuando nosotros nos resbalamos. Sí, yo creo que, o sea, vamos caminando a los momentos finales, pero yo quisiera terminar con el mensaje que podríamos dejar a todos los adolescentes y jóvenes que nos acompañan del siguiente, que para mí es muy fuerte de que Pedro, él quiso regresar. Uh-huh. Él dijo así, me voy a pescar, voy a ir a pescar, ¿no? Justamente Jesús lo llamó él estando en una barca. Y Jesús le dijo así, te haré de ti un pescador de hombres. Y él, es que la Biblia no nos da detalles. Uh-huh. Pero yo pienso, extra bíblico, de que él debería de estar decepcionado con él mismo. Triste. Porque él se dio cuenta de que había negado a Jesús. Yo creo que es algo que debe haber acompañado Pedro durante todo su ministerio. Una culpa, ¿no? Durante toda su carrera. Es saber que Jesús lo perdonó, pero saber cómo él fue débil en un determinado momento de su vida. Uh-huh. Y si te das cuenta, por ejemplo, de eso también hablábamos, esas marcas de tus errores no tienen por qué definir tu vida, pero tienen cómo transformarse en un combustible para que ya no vuelvas a caer en lo mismo. O sea, si alguien fue débil como yo lo fui al respecto de algo, yo voy a ayudar a esa persona porque Jesús me hizo vencer. Jesús me libró de eso. Jesús me libró de esa situación. Me libró de la pornografía, me libró de este desvío de conducta, este desvío de moral. Jesús, y no te creas, era niño bien, pero yo también tuve también los mismos problemas que Rafa respecto de pornografía y masturbación. Pero Jesús, Él nos hace vencer. Jesús, Él nos hace más que vencedores, ¿no? Así es. Y creo que eso es lo que nosotros queremos pasar, transmitir, y a veces nos arrancamos los pelos. Yo ya me arranqué ya bastante. Y pues bueno, es que realmente si yo pudiera, es algo que yo acostumbro decirlo desde mi conversión. Como te comentaba acerca de la señora esta que vi llorando por su hijo a los pies de la cruz, ¿no? Incluso vamos a tener la concentración allá, ¿no? Sí, estaba esperando. Día 18 de abril, en el Palacio de los Deportes, a partir del mediodía abren las puertas. Mi familia al pie de la cruz. Era eso lo que la señora estaba haciendo. Ese instante me cayó el 20 acerca de servir a Dios más, hacer más por la gente, hacer más por las personas. Y es algo muy importante porque nosotros en ese instante nos damos cuenta que tenemos un propósito de parte de Dios. O sea, Dios, Él tiene un plan. No es un plan individual. O sea, a veces nos equivocamos y decimos, Dios tiene un plan para mi vida. No, Dios tiene un plan. Si tú te quieres incluir en ese plan, bienvenido eres. El plan de la salvación, el plan de una vida transformada, eso es muy importante. Pero para eso te van a tener que caer unas cuantas verdades para que puedas reaccionar. Ahí está. Troné. Sí. Pero un ejemplo, sí. Cuando Pedro falló, él estaba con Jesús ya le había dado un plan, el plan, ¿no? Él ya le había mostrado, claro. Él ya le había dado un destino, un propósito, ¿no?
y él haberse decidido, no, yo voy a volver a pescar, de manera que cuando él vio a Jesús, dice la Biblia que él se tiró en el mar. Los demás discípulos ayudaron a llevar los peces a la orilla, y Pedro, creo, se sentía avergonzado, pero Jesús fue y le quitó aquella vergüenza, ¿no? Preguntándole, si tú me amas. Entonces, no solo eso, ¿no? Pero Jesús le había dicho a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y tal. Sí. Sí, le dio una súper responsabilidad, ¿no? A Pedro. Pero le quitó la culpa, ¿no? Cuando le dijo, no, Pedro, tú me amas, sí me amas, entonces apacienta mis corderos, o sea, cuida de mis ovejas, vuelve al propósito por el cual yo te llamé. No te desvíes de eso, no vuelvas a lo que era antes, a ser un pescador de peces. Siga siendo un pescador de hombres. Porque, por ejemplo, hay jóvenes que dicen, no, yo nunca más me voy a masturbar. Dios me masturbó y me puedes matar. Y uno va y se masturba. Y Dios no le mata, porque es una oración totalmente falta de inteligencia. El gran secreto es el siguiente. Tú lo harías, por ejemplo, harías algo así, verías pornografía en la iglesia. Abrirías tu celular ahí en primera fila, junto a otra persona que está ahí a tu lado, abrirías tu celular y verías pornografía. Por supuesto que no. No lo harías porque el recinto de la iglesia es, digamos, para ti un lugar sagrado. Y ahí está la presencia de Dios. Pero otro día yo fui a la iglesia miércoles, un señor en el celular. Sí, ya he visto ya también de eso. Sí, como que... Pero no lo haría públicamente, ¿no? Sí, no, Uno quiere públicamente. hacer a las solas. Sí, pero por ejemplo, acompañado de gente en la iglesia, no lo harías. Tampoco, no, ajá. Sí. no, Sí. Nada. no llegarías a los términos ahí en la iglesia. Pero si este chavo presta atención y tiene un problema de esto, date cuenta, la presencia de Dios no está solamente en la iglesia. Así es. La presencia de Dios está allá en tu cuarto. La presencia de Dios está allá en tu baño. La presencia de Dios está cuando tú estás solo, aparentemente, físicamente. La presencia de Dios está ahí. Entonces, si la presencia de Dios está ahí y la presencia de Dios es santa y tú quieres vivir en santidad, pues entonces no lo hagas. Sí, y tampoco que te culpes, porque Jesús podría haber acercado a Pedro y dicho así, Pedro, me fallaste, te lo dije, Pedro, tú eres débil, no sirves, te voy a cambiar, te voy a poner Juan en tu lugar. Pero no, Jesús, él tuvo mucha misericordia, le dijo, Pedro, vuelve al propósito, siendo que la primera prédica de Pedro, él predicó y 3,000 personas se convirtieron. Imagínense si él hubiera regresado a ser pescador de peces no, y de hombres. Y es aquello, la prédica que él hizo no fue con vergüenza. O sea, él podría haber llegado y hecho una prédica cabizbajo. Oigan, es que saben qué, que no sé qué tanto, que Jesús tuvo misericordia de mí. No. Él tomó el perdón del Señor Jesús, creyó en ese perdón, creyó en la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él, y por eso salió y predicó y dijo lo que tenía que decir y se acabó y listo. Y qué palabra, ¿no? El Espíritu Santo hace toda la diferencia. Sí, claro. Después, porque, por ejemplo, aunque sea adolescente, yo creo que una niña de 10 años ya puede recibir el Espíritu Santo. Si ella puede pensar en quitarse la vida o hacer tonterías, 12 años, no voy a dejar recomendaciones, pero antes del ayuno de Daniel, yo vi una serie llamada Adolescente en Netflix. Sí, la vi. Una serie. También. Me pareció un poco aburrida a mí porque yo no soy de los cinematográficos, me gusta Thanos y todas esas cosas. No, a mí me alucinó, perdón, pero a mí me alucinó esa serie. Las tomas continuas. A mí me gustó. Me gustó las tomas sí, me gustó. A mí me gustó cinematográficamente porque ellos hacen la misma toma, o sea, va siguiendo, ¿no? La cámara ella no para, o sea, sí, no hay cortes. Entonces, eso sí me gustó. Yo digo, la historia que me aburrió un poco así en algunos momentos de que es una cosa que es muy profunda para quienes piensan. Pero ¿Qué estás diciendo? Yo capté el mensaje. No, yo capté el mensaje porque yo la quise ver de una vez, los 4 episodios. Yo también, como si fuera una película, fue lo mismo que hice. Y sí me llamó la atención para una realidad que para mí me quedó muy marcada para después de la ayuno de Daniel. Recomiendo que los demás vean. Del papá a todo momento querer creer que su hijo era puro, era un niño. Ya no era más aquel niño que llegó a punto de hacer lo que hizo. Que es lo que muchos papás piensan, no, ella es solamente una niña. Pero esa niña en la escuela y lo que ve en internet ella no se imagina. En las redes sociales, ese es terrible. No vamos a alargar aquí el podcast, pero cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros la regamos,
Dios hace lo mismo que aquel papá hizo en la serie. No vamos a echar spoilers, pero cuando el papá se da cuenta de qué es lo que hizo su hijo, se voltea, le da Sí, esa serie es muy fuerte. le da se voltea la cara. No consigue ver a su hijo. No quiere creer, ¿no? No quiere creer. Y hay un pasaje ahí en la Biblia, no me acuerdo ahora muy bien cuál era el profeta, pero dice, por un tiempo me volví la cara, o sea, me volteé la cara para no verlos. Pero luego dice, pero luego ya me volteo. Luego ya me volteo a verlos. Y es algo muy interesante porque delante de todas las cosas que nosotros podamos hacer, Dios Padre, Él nos ve a través de los ojos misericordiosos de nuestro Señor Jesús, a través de la sangre del Señor Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos oportunidad de recomenzar. Así es. La oportunidad de ser nuevas criaturas. Aún ya habiendo, qué sé yo, tenido una experiencia en la iglesia, ¿no? Creo que es muy importante recalcar esto. Es el Espíritu Santo el que nos da la guía, es el Espíritu Santo el que nos coloca las palabras. Y, en fin, que Dios tenga misericordia de nuestras almas. O sea, estamos aquí intentando guiar a los adolescentes, darles la neta. Incluso voy a hacer la propaganda aquí. Sí, adelante, por favor. El podcast del FTU se llama La Neta y nosotros estamos siempre ahí con los chavos y los papás, los consejeros también y los jóvenes que quieran verlo. Nuestro podcast del FTU siempre intentamos que salgan los días martes. Ahí usted puede ver La Neta y usted puede saber cuál es esa neta para su vida espiritual, ¿no? Entonces, ahí está, hicimos las invitaciones y pues bueno, queremos que esa neta le caiga a este adolescente y a este joven para que él entienda que es algo muy serio, pero a la vez es algo que no es una carga. El Señor Jesús, Él dice, aprended de mí, ¿no? Que soy manso, que soy humilde. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados, cargados, yo los haré descansar. Mi yugo no es como el yugo, el peso, la carga del mundo. Es algo ligero, es algo... Y así lo siento. O sea, para mí la obra de Dios, para mí el estar un domingo por la mañana en la iglesia, para estar en la iglesia, no es para mí una carga, un peso, es algo muy leve. Es algo muy, muy agradable poder prestar tus oídos, que tú se los entregaste a Dios para que otras personas estén hablando contigo, a veces platicándote de cosas y tú sabes qué es lo que ellas tienen que hacer, sabes qué es lo que ellas pudieran hacer para cambiar de vida, que ellas prestaran atención en otra cosa en vez de estar prestando atención en su problema. Pero en fin, con toda la dirección del Espíritu Santo le habla, señora, no es así, Señor, es por acá y tal, todo lo demás, en fin. No es un peso, no es un placer, ¿no? Sí, es una chamba. Es una chamba. Mi primera chamba. Pero yo quisiera aprovechar también el merchan, ¿no? La comercial, como responsables aquí de la FJU, dar nuestro apoyo al FTU, nuestros hermanos más nuevos, que también se vayan, se suscriban al canal, no sé, es una página, es un canal. Es nuestro canal en YouTube, pueden ahí, síganos también ahí en Instagram, en el FTU México. Y pues bueno, lo que nosotros queremos es más que nada que si hay jóvenes del FJU que nos están viendo y ustedes conocen a un adolescente, obvio que los adolescentes pueden participar de la reunión del FJU, pero que ustedes, si es posible, encamínenlos al FTU, porque allá ellos tienen consejeros, consejeras, a veces hasta incluso más pastores a nuestro lado, que pueden darle una atención un tantito especial más a ellos, porque ellos están en una etapa de transición, de muchos conflictos internos, y este joven lo sabe, porque él ya pasó por eso. Sí. Si alguien de repente le hubiera dado una orientación cuando él tenía 12, 13 años, 14, tal vez él no hubiera pasado por lo que él pasó al respecto de drogas, al respecto de vicios o de lo que sea. En fin, si este joven tiene un hermano menor, un primo, un sobrino, puede encaminar a las reuniones del FTU, pues con eso nosotros, en nombre del Señor Jesús, agradecemos toda la ayuda posible. Sí, entonces cuenten con la FJU, sigamos este consejo acerca de Pedro, que regresen a Dios, pero no que regresen a la vida antigua. Exactamente. Y ya entregándose a Dios, que sea sin retorno, justamente sin retorno. Lo que hablamos. Y de verdad, no hay vuelta atrás, no hay que mirar hacia atrás, no, ni siquiera
A veces dicen algunos que para atrás solo para agarrar impulso, pero Sí. ni para eso, no hay que voltear hacia atrás. Lo que uno hizo, justamente como Pedro en la prédica, todo, o sea, lo que pasó ya quedó atrás, ahora ir hacia adelante, vivir el hoy, el pasado no lo podemos cambiar, pero tampoco regresemos hacia allá. Por eso es sin retorno, que lo tengan en cuenta. Es un camino sin retorno, pero por ejemplo, nosotros estamos aquí sirviendo a Dios. Usted tiene mucho más tiempo que nosotros, ¿no? Adelantado Un tantito. un tantito, unos 50, no es cierto. No, tiene más tiempo, pero por ejemplo, para los jóvenes que nos ven, los adolescentes, yo siempre les estoy diciendo así, quizás si yo agarré hoy un adolescente, yo tengo quizás 20 años a frente de él. Ujú. Entonces yo estoy frente 20 años frente Adelantado. adelantado. Y yo le digo a ellos, pueden venir, Ujú. con toda seguridad, pueden venir. Es un proceso, tiene ahí unos temas, es una lucha contra ti mismo, de socializar. Servir a Jesús no es fácil, hay luchas dentro y fuera de la iglesia, nuestro cuerpo y fuera, pero ven porque vale la pena. Sí. Así como yo le miro, por ejemplo, al obispo, el obispo está ya bien adelantado de mí. Ujú. Y yo lo miro, aunque él no lo diga, es como si él dijera, ven. O sea, no se detengan ahí. Sí. Pueden venir, pero muchos desisten, muchos no quieren, no importa, yo voy a seguir, yo voy a ir porque sí, yo sé que sí vale la pena. Hablando de Pedro, es como aquella vez que él caminó sobre las aguas, ¿no? O sea, Así es. Jesús, si eres tú, Señor, entonces ordena que vaya hacia ti, ¿no? Entonces Pedro, él sale, empieza a caminar, pero cuando él empieza a sentir el viento en su tobillo, empieza a sentir el agua tocando su tobillo, Exactamente. entonces empieza a dudar. Y Jesús hasta le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe, no? Entonces, es eso lo que Jesús hace. Él nos hace caminar sobre las aguas, pero nosotros tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Él. El viento va a soplar, vas a sentir agua en tu tobillito, Sí, vas sí. a sentir un frío en tu barriga, pero dale con todo porque... No tiene retorno, no tiene regreso. Ajá, Así exacto. es. No tiene regreso. Ya se hundió la barca, no tengo más donde a volver a regresar. O sea, No, y me rompí con mi exnovia. y lo maravilloso es que a pesar de eso, a pesar de que empezaste a dudar y estás medio que empezando a caer o a ahogarte, inmediatamente él Él Extiende la mano. Wow. extiende la mano. Aún regañándome así, hombre de poca fe, porque dudaste, pero agárrate de mi mano. A ver acá. Agárrate de mi mano. Pero no regresa, ¿no? Sí. No regresa. O sea, no vuelvas al lugar de donde Dios te sacó, a la vida de la que Dios te sacó, a los amigos de la que Dios te alejó. No vuelva, la vida con Dios vale mucho más la pena. Y 100 veces más Él dijo que recibiríamos en esta vida y en el porvenir. Bueno, nuestro podcast no tiene ni un tema, no tiene un guión. Hablamos de aquí... Hasta de los Avengers hablamos. Fue todo Sí, así, sí. pero agradecemos su participación. Gracias por haber No se venido. olviden los caballeros del Del Zodiaco. Zodiaco. También hablamos de- Los caballeros también. Gracias por haber venido. Está bien, cuenta con la FJU en el FTU para apoyar ahí en los eventos, en lo que sea necesario. Y también estamos en eso. Futuramente también este chavo que está cumpliendo ya 15 años este año te gradúas y te vas al FJU y con mucho gusto porque sabemos que has recibido la palabra de Dios y pues ahora en el FJU solamente crecer para agradar a Dios. Es eso lo que nosotros queremos. Así es, vamos a trabajar juntos. Yo quisiera que ustedes dejaran aquí en los comentarios qué es lo que más les llamó la atención, lo que les quedó más marcado. Y también pusieron emoji. Ahora el emoji siempre viene de parte del invitado. Ah, el emoji. Para Sí. saber quién llegó hasta aquí, porque muchos empiezan a ver ya... se desaniman a la mitad del camino. Pues póngale la banderita del FTU, que es la bandera de Irlanda, ¿no? La bandera de Irlanda. ¿ok? Muy bien. Póngale Para la- decir, ¿cuál es la bandera de Irlanda? ¿Es naranja? ¿Es verde, blanca y naranja o naranja, verde y blanca? Es algo así. Es esos tres colores. Escriban- Sé que el- Irlanda, pongan Irlanda en los emojis y sé, aparece. sé que el blanco está al centro. Entonces, Exacto. Pero creo que es verde, blanco y naranja. Pongan la bandera de Irlanda, el emoji de las manos dadas y la bandera de Francia. Va. Irlanda Ok, y Francia. sí. Me gusta Ok, la idea. perfecto. Entonces así lo hacemos. Ponga ahora su emoji, la bandera de Irlanda, Las manitas. las manitas y también la bandera de Francia, representando los colores del FTU y los colores también Del FJU. del FJU. La alianza. Muy bien. Muchas gracias. Ujú. Un gusto estar con ustedes, ¿ah? No, yo que agradezco mucho. A ver, ¿para cuándo me invitan otra vez, no? Sí, Sí. va a ser necesario porque tenemos que todavía hablar de lo que faltó. Podemos hablar de la serie Adolescencia, Sí. después de la Junta de Daniel. Así es. Ujú. Indicar series de Univer Video, que ahora tenemos Univer Video. Sí. O, Estamos en la Junta de Daniel. Pablo. si quieren poner las cosas más interesantes, también, digo, del universo, si no tengas duda, las cosas espirituales.
Pero también podemos hablar de animes y mensajes. Podíamos. Órale. Sí, o sea, Podríamos. ¿qué mensajes profundos hay en Naruto? Blade. Sí, peleando contra su demonio interno, dice. Bueno, De ya- hecho, yo sí soy así, de que veo las cosas y siempre le busco el lado espiritual hay, también sí hay. todo. Siempre se puede Después sacar. no se quejen de que si yo estoy corriendo por ahí. Con las manos, perdónenme a todos, no acepto. Y se van. No. Sí, ¿qué iba a decir? Yo pensé que iban a hablar de comida. Yo dije, vamos También a de por unos comida. burritos ahorita. Pero... Podemos, sí, cada rato hacer como que una sección. A mí, ¿no? a mí me gusta mucho comer, soy foodie. Para la próxima vamos a poner comida. Para durar más también, ¿no? Sí. La Yo comida, digo que sí. traigamos, aunque apestemos aquí el entorno con... es que yo pensé Sí. en tacos, Sí. pensé en burritos. Producción, pensé en- una garnacha, por favor. Una garnacha, por favor. Unas garnachas. Así Sí, es. aceptamos. Y Qué los que gustazo. gusten, por favor, pueden también enviar sus mensajes para poder participar. Y sugerir temas. Va. A veces temas de qué les gustaría que hablemos aquí. Que a veces muchos no tienen el valor de preguntar a un pastor, pero quieren que se hable de manera general. Un chavo, yo creo que lo podríamos invitar. Claro. Espero que esté ahí, se haya quedado hasta el final. Alan, él me dijo un tema que podríamos hablar. Le dije, hasta voy a hablar, lo estoy haciendo al aire, porque Está. si puede venir. Él dijo así, por ejemplo, él está en la universidad. Dijo, me gustaría sugerir o que se hablara un día cómo defender tu fe en lugares donde la gente te quiere atacar constantemente. Y hasta él podría participar porque Sí, él le logró dije, voy a... que 35 chavos de la nada entraran a la iglesia y él estuviese Exacto. predicando. No, incluso El comportamiento es. Sí. incluso aún, Ajá. aún haciendo la obra, ya tuve la oportunidad de cursar un año de universidad y fue un tantito complicado. Es lo que debemos hablar. Puede Sí. ser ya el próximo tema, Perfecto. entonces. Excelente. Bueno, nos quedamos por aquí. Muchas gracias a todos. Gusto Un verlos. saludo. Nos vemos. Cuídense mucho. Sin Dejen los retorno. emojis. Sin retorno. Sin retorno. Hashtag. ¿Cómo es?